La creciente amenaza del engaño espiritual dentro de las congregaciones cristianas es un problema que no puede ser ignorado. A medida que más falsos profetas se infiltran en las iglesias, muchos creyentes están siendo llevados por mal camino, alejándose de la verdadera fe. Es crucial que los cristianos permanezcan vigilantes y desarrollen el discernimiento espiritual para protegerse de estas influencias destructivas. La falta de conocimiento bíblico es una de las principales causas de este problema. En el libro de Oseas se nos advierte: «Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento». Esta profecía es extremadamente relevante hoy en día. Sin un entendimiento sólido de las Escrituras, los creyentes son vulnerables a las falsas enseñanzas y a los líderes que distorsionan la verdad para sus propios beneficios. Este desconocimiento no solo pone en peligro la fe individual, sino que también amenaza la integridad de la comunidad cristiana en su conjunto. El cumplimiento de la profecía de Oseas se puede ver claramente en la actualidad. Las iglesias están llenas de personas que, aunque sinceras en su fe, son fácilmente engañadas por aquellos que pretenden ser líderes espirituales. Estos falsos profetas a menudo predican un evangelio distorsionado, prometiendo prosperidad material y éxito personal a cambio de fe y donaciones. Sin embargo, estas promesas vacías desvían a los creyentes de la verdadera enseñanza de Cristo, que se centra en la humildad, el servicio y el amor sacrificial. El engaño espiritual no se limita a las congregaciones físicas. Con el auge de Internet y las redes sociales, la amenaza se ha extendido a las plataformas digitales. Aquí, los falsos profetas pueden alcanzar a un público más amplio y a menudo más vulnerable. La naturaleza anónima y abierta de Internet facilita la difusión de mensajes falsos y engañosos. Videos, publicaciones y transmisiones en vivo que presentan doctrinas incorrectas se propagan rápidamente, confundiendo a los creyentes que buscan orientación espiritual en línea. El impacto de estos engaños es profundo. Muchos creyentes, al seguir estas falsas enseñanzas, experimentan una fe debilitada y una relación distorsionada con Dios. Algunos pueden incluso alejarse completamente de la fe cristiana, desilusionados por las promesas no cumplidas y las expectativas fallidas. Las comunidades cristianas también sufren, ya que la desunión y la desconfianza pueden surgir cuando las enseñanzas erróneas dividen a los miembros. Para contrarrestar esta amenaza, es esencial que los cristianos se equipen con un conocimiento sólido de la Biblia. La educación bíblica debe ser una prioridad en las iglesias, y los líderes espirituales deben fomentar un ambiente donde se anime a los miembros a estudiar las Escrituras por sí mismos. Además, los creyentes deben desarrollar el discernimiento espiritual, una habilidad que se cultiva a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunidad con otros cristianos comprometidos. La vigilancia y el discernimiento son vitales en la lucha contra el engaño espiritual. Al permanecer atentos a las señales de advertencia y al aferrarse firmemente a la verdad bíblica, los creyentes pueden protegerse a sí mismos y a sus comunidades de las influencias destructivas de los falsos profetas. En última instancia, la fortaleza de la fe cristiana reside en la dedicación al conocimiento y la verdad, anclada en la enseñanza inmutable de las Escrituras. Reconocer a un verdadero profeta es esencial en estos tiempos de tanto engaño espiritual. La clave para discernir la verdad radica en nuestra capacidad de entender y aplicar las enseñanzas de la Biblia. Es importante recordar que la Biblia nos proporciona la guía infalible para identificar a los verdaderos profetas. Al sumergirnos en las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, podemos desarrollar el discernimiento necesario. La Biblia nos ofrece ejemplos y enseñanzas claros sobre cómo identificar a un verdadero profeta. Estos verdaderos líderes espirituales siempre alinean sus mensajes con la palabra de Dios y demuestran una vida de integridad y servicio. Por el contrario, los falsos profetas a menudo buscan su propio beneficio y distorsionan la verdad para sus propios fines.
Por lo tanto, es crucial que los creyentes estudien diligentemente la Biblia, oren por discernimiento y busquen la guía del Espíritu Santo para evitar ser engañados y mantenerse firmes en la verdadera fe. Características de un buen profeta número 1. No pide dinero. Un verdadero profeta se distingue por no pedir dinero a cambio de sus servicios. Este principio queda claro en la historia de Eliseo y Naamán. Cuando Naamán, un comandante del ejército sirio, fue sanado de su lepra por Eliseo, quiso darle dinero como agradecimiento. Sin embargo, Eliseo rechazó la oferta, demostrando que los milagros y las profecías no son mercancías para ser vendidas. Este acto subraya que los verdaderos profetas actúan por mandato divino y no por beneficio personal. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Pedro y Simón el hechicero. Simón, al ver los milagros realizados por los apóstoles, ofreció dinero a Pedro para adquirir el poder del Espíritu Santo. Pedro lo reprendió severamente, enfatizando que los dones de Dios no se compran ni se venden. Este episodio muestra claramente que un verdadero profeta entiende que el poder y los dones espirituales son gratuitos y sagrados, y no deben ser objeto de transacciones comerciales. Pablo también es un ejemplo de esta integridad. Rechazó la ayuda económica de la Iglesia de Corinto para evitar ser un tropiezo y para que su ministerio no fuera visto como un medio de obtener ganancias. Pablo prefería trabajar con sus propias manos para mantenerse, demostrando que su servicio a Dios era genuino y desinteresado. En conclusión, los verdaderos profetas se distinguen por su desapego al dinero y su compromiso con la misión divina. No aceptan dinero por milagros ni profecías y evitan cualquier apariencia de lucro en su ministerio. Su ejemplo es una guía clara para los creyentes de hoy, enseñándonos a ser cautelosos con aquellos que buscan beneficios económicos bajo el manto de la espiritualidad. Número 2. Nunca falla en sus profecías. La infalibilidad de las profecías es una característica distintiva de un verdadero profeta según las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, se establece claramente que un profeta verdadero no puede fallar en sus predicciones. Este pasaje bíblico señala que si una profecía no se cumple, entonces esa profecía no proviene de Dios. Esta es una prueba esencial para determinar la autenticidad de un profeta y su mensaje. El texto de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 20 al 22 dice: «Pero el profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él». Este pasaje subraya la importancia de la exactitud en las profecías. Un verdadero profeta, enviado por Dios, hablará únicamente lo que Dios le ha revelado. Por lo tanto, sus profecías siempre se cumplirán. La infalibilidad de sus palabras confirma su conexión divina y autentica su mensaje como proveniente de Dios. Esta precisión es fundamental para la fe y la confianza de los creyentes en las palabras del profeta. Además, la lección que podemos extraer de este pasaje es que debemos ser cautelosos y discernir cuidadosamente las profecías y a los profetas. No todos los que afirman hablar en nombre de Dios son verdaderos profetas. Aquellos cuyas profecías no se cumplen no deben ser temidos ni considerados como mensajeros de Dios. Esta enseñanza nos llama a buscar la verdad y a confiar únicamente en aquellos cuyas palabras se alinean con la voluntad divina y cuya precisión en sus profecías es constante. La infalibilidad, por lo tanto, no es solo un sello de autenticidad, sino también una guía para mantener nuestra fe en la dirección correcta. Número 3. Habla en nombre de Dios. Los verdaderos profetas siempre hablan en nombre de Dios y no de su propio corazón.
Esto lo vemos claramente en las Escrituras, específicamente en Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 3, donde se condena a aquellos que profetizan siguiendo sus propios deseos e ideas. El pasaje dice: «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto». En Jeremías capítulo 23, versículo 16, Dios también advierte sobre los falsos profetas que hablan de su propio corazón. Dice: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». La lección que aprendemos aquí es clara. Un verdadero profeta no basa sus mensajes en sus propias ideas o deseos. En cambio, transmite las palabras y la voluntad de Dios con autoridad divina. Esto nos recuerda la importancia de discernir entre aquellos que hablan verdaderamente en nombre de Dios y aquellos que buscan imponer sus propios pensamientos. La autoridad de un profeta genuino proviene de su fidelidad a Dios y de su compromiso de transmitir su mensaje sin alteraciones. Número 4. Específico en sus profecías. Las profecías bíblicas son fascinantes, no solo por su contenido espiritual, sino también por la precisión con la que se cumplen. Un ejemplo claro de esto es Jeremías, quien en Jeremías capítulo 29, versículo 10, predijo el regreso del pueblo de Israel después de 70 años de exilio. Esta profecía no fue una simple conjetura, sino una declaración específica que se cumplió exactamente como él dijo, mostrando el poder de la palabra de Dios y la veracidad de Jeremías como profeta. Esta precisión no solo trajo esperanza a los israelitas durante su exilio, sino que también fortaleció su fe en las promesas divinas. Por otro lado, tenemos a Natán, un profeta que no temía confrontar a los poderosos. En 2 Samuel capítulo 12, versículo 11, Natán le profetizó a David las terribles consecuencias de su pecado con Betsabé. Las palabras de Natán fueron claras y específicas. El mal surgiría de su propia casa y lo que hizo en secreto sería llevado a la luz pública. Esta profecía se cumplió dolorosamente en la vida de David, mostrando que las palabras de un verdadero profeta no solo son precisas, sino también inevitables. La historia de Natán y David nos recuerda la importancia de la integridad y la justicia, y cómo las acciones tienen consecuencias divinas. Finalmente, encontramos a Eliseo, un profeta que, en medio de una crisis, predijo la restauración del comercio en Samaria en 2 Reyes capítulo 7, versículo 1. En un momento en que la ciudad estaba asediada y las condiciones eran desesperadas, Eliseo declaró que la comida sería abundante y barata al día siguiente. Esta predicción parecía imposible, pero se cumplió exactamente como él lo dijo, reafirmando la fe de los creyentes en la intervención divina. La profecía de Eliseo demuestra que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la palabra de Dios puede traer esperanza y salvación. La lección que podemos extraer de estas historias es que las profecías específicas y cumplidas son un signo distintivo de un verdadero profeta. Estos ejemplos no solo subrayan la precisión de las predicciones, sino que también nos recuerdan la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Cada una de estas profecías cumplidas sirve para fortalecer nuestra fe y confianza en las promesas divinas, mostrando que, aunque los tiempos sean difíciles, las palabras de Dios siempre se cumplen. Número 5. No comercializa sus profecías. Ezequiel es contundente en su condena hacia aquellos que usan su supuesto don profético para fines comerciales. En Ezequiel capítulo 13, versículo 18, él denuncia a los que emplean objetos mágicos para atrapar almas, engañando y explotando a la gente por ganancia personal.
Esto muestra que la verdadera profecía no se puede vender ni utilizar como herramienta de manipulación. La integridad y la pureza del mensaje profético se pierden cuando se busca el beneficio económico a expensas de la fe de los demás. La crítica de Ezequiel es un llamado a la autenticidad y a la rectitud en el ejercicio del don profético. De manera similar, Pedro advierte en Pedro capítulo 2, versículo 3, sobre los falsos profetas que comercian con el pueblo de Dios. Su mensaje es claro: aquellos que utilizan la fe y las enseñanzas divinas para su propio enriquecimiento son impostores. Pedro señala que estos falsos profetas no solo desvirtúan la palabra de Dios, sino que también causan daño a la comunidad de creyentes, llevando a muchos por caminos equivocados. Esta advertencia es una llamada a la vigilancia y a discernir entre los verdaderos y falsos profetas. La lección que extraemos de estas escrituras es que un verdadero profeta no use a sus dones para obtener beneficios económicos. La profecía auténtica se centra en guiar, consolar y advertir al pueblo de Dios, no en explotar su fe. La pureza del mensaje divino debe mantenerse libre de cualquier motivación financiera, y el compromiso del profeta debe ser con la verdad y la voluntad de Dios, no con el lucro personal. Número 6. No teme perder seguidores por decir la verdad. Un verdadero profeta no teme perder seguidores por decir la verdad. La valentía y el compromiso con la verdad son características esenciales de aquellos que están verdaderamente dedicados a su fe y misión. Ejemplos bíblicos de esto se encuentran en figuras como Juan el Bautista y Jesús, quienes hablaron la verdad sin temor a las consecuencias. Juan el Bautista, conocido por su audacia y franqueza, se atrevió a confrontar a Herodes Antipas por su adulterio con Herodías, la esposa de su hermano. Juan no se detuvo a considerar las posibles repercusiones de su denuncia. En su corazón, la verdad y la justicia prevalecían sobre cualquier temor a represalias. Su valentía le costó la vida cuando Herodes, influenciado por Herodías, ordenó su decapitación. A pesar de su trágico final, Juan el Bautista sigue siendo un ejemplo de integridad y valor en la proclamación de la verdad. Jesús, por su parte, también mostró una inquebrantable devoción a la verdad. En varias ocasiones, confrontó a los fariseos y otros líderes religiosos de su tiempo, desenmascarando su hipocresía y malas prácticas. En una ocasión, después de que Jesús habló sobre la necesidad de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, muchos de sus discípulos lo abandonaron, incapaces de aceptar sus enseñanzas. Jesús no modificó su mensaje para retener a sus seguidores. Permaneció fiel a su misión, sabiendo que la verdad era más importante que la popularidad. La lección aquí es clara: un verdadero profeta habla la verdad, incluso si esto le cuesta seguidores. La autenticidad y el compromiso con la verdad son más valiosos que el número de seguidores. La historia de Juan el Bautista y Jesús nos recuerda que la verdad tiene un precio, y aquellos dispuestos a pagarlo son los que realmente marcan la diferencia. No es la cantidad de seguidores lo que define la grandeza de un profeta, sino su fidelidad a la verdad y su valentía para proclamarla, sin importar las consecuencias. Número 7. Enfoca en la obra de la cruz y la confianza en Jesús. Un verdadero profeta siempre dirige a las personas hacia la obra de la cruz y la confianza en Jesús. Este enfoque es fundamental porque toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, apunta a Cristo y su sacrificio redentor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos capítulo 25, versículo 44, encontramos a Jesús hablando con dos discípulos en el camino a Emaús. Les reprocha su incredulidad y les explica cómo todas las Escrituras, comenzando por Moisés y todos los profetas, hablan de él y su misión. Este pasaje subraya que Jesús es el centro de toda la narrativa bíblica y la culminación de la promesa de redención. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, se nos dice que el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. Esto significa que toda profecía verdadera debe tener a Jesús como su núcleo. Un profeta auténtico no busca su propia gloria ni se desvía hacia temas que distraen de la verdad central del Evangelio. En cambio, su mensaje y su vida están dedicados a exaltar a Cristo y a dirigir a las personas hacia la salvación que se encuentra solo en Él. La lección que debemos extraer es que cualquier ministerio profético que no apunte constantemente a Jesús y su obra en la cruz es incompleto y potencialmente engañoso. Los verdaderos profetas no solo predicen el futuro o revelan verdades ocultas, su propósito principal es llevar a las personas a una relación más profunda con Jesús. Ellos entienden que la verdadera libertad, paz y salvación se encuentran únicamente a través de Cristo y su sacrificio. Por lo tanto, al evaluar la autenticidad de un profeta, debemos preguntarnos: ¿está este mensaje centrado en Jesús? ¿Está dirigiendo a las personas hacia la cruz y la confianza en Él? Si la respuesta es sí, entonces estamos escuchando la voz de un verdadero profeta. En cambio, si el mensaje se desvía hacia otros temas sin resaltar la obra redentora de Cristo, debemos ser cautelosos. La misión de un verdadero profeta es clara: exaltar a Jesús y guiar a las personas hacia la esperanza y la salvación que solo Él puede ofrecer. Un verdadero profeta se distingue por una serie de características que reflejan su compromiso genuino con Dios y su dedicación a la misión de guiar a las ovejas hacia el bien. Una de las principales características de un verdadero profeta es su preocupación por el bienestar de sus seguidores. Como se menciona en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esta imagen del pastor que cuida y protege a sus ovejas es esencial para entender el corazón de un verdadero profeta. No se trata solo de dar mensajes, sino de estar profundamente comprometido con el bienestar espiritual, emocional y físico de aquellos a quienes guía. Un verdadero profeta muestra una empatía sincera, cuidando a las ovejas tanto como a sí mismo. Otro aspecto crucial de un verdadero profeta es el uso de la Biblia como base de sus profecías. Según 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Las Escrituras son la fuente de verdad y guía para un profeta genuino. Sus mensajes no son inventados ni basados en su propia sabiduría, sino que están firmemente arraigados en la palabra de Dios. Esto asegura que lo que proclaman esté en línea con la voluntad divina y no desvíe a los seguidores hacia falsedades o doctrinas erróneas. La humildad es otra señal distintiva de un verdadero profeta. En Juan capítulo 5, versículo 31, Jesús dice: «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero». Un verdadero profeta no busca exaltarse a sí mismo ni busca la gloria personal. Su objetivo no es ser reconocido o alabado por los hombres, sino servir fielmente a Dios y a las personas. La humildad se manifiesta en su disposición a poner las necesidades de los demás por encima de las propias y en reconocer que cualquier don o habilidad que poseen proviene de Dios. El respeto por la ley de Dios es fundamental para un verdadero profeta. Isaías capítulo 8, versículo 20 nos recuerda: «A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido». Un verdadero profeta nunca hablará en contra de la ley de Dios ni promoverá comportamientos que vayan en contra de los mandamientos divinos. En su lugar, su mensaje siempre estará en consonancia con la enseñanza bíblica y buscará llevar a las personas a una mayor obediencia y respeto por la ley de Dios.